de verdad. Estamos de regreso ya y hacemos contacto con el economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Y en medio de la campaña, la vida diaria del país continúa, diríamos así, ¿no? Y claro, y si hay alguna cosa en la que hay que preocuparse es el tema del comercio exterior. Y hay un acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. Y en ese acuerdo parece que el Ecuador encuentra también una vía. ¿Y para qué nomás encuentra esa vía? Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por el espacio. Un cordial saludo a todos quienes escuchan Radio Democracia en todo el territorio nacional esta mañana. Y como bien usted indica, a pesar de las circunstancias complejas de la pandemia, de estar de cara al proceso electoral el día domingo, el país en varios ámbitos sigue su marcha y uno de esos es también las acciones que se han realizado en materia de la agenda comercial, como lo hemos topado en otras ocasiones en este mismo espacio, Francisco, pero también la que se denomina facilitación del comercio, lo que se denomina facilitación del comercio, que es un complemento muy importante para poder ser más eficientes en nuestras operaciones de exportación y exportación, que al final esos beneficios redundan en mejoras para todos. Pero no me adelanto, sino que estoy pendiente de las dudas que puedan surgir para dirigir esta conversación. Claro, pero ahí valdría la pena entonces, antes de ir a esto de la facilitación del comercio en el marco de la OMC, o sea que volvería a una especie de algo mucho más operativo. Vale la pena, Daniel, hacer un recuento de cómo con las dificultades que tenemos, el sector exportador también, digamos, no es de los más afectados, sino más bien hemos repuntado en algunas cosas. Hay ahí una ventana abierta de oportunidades para que en medio de la pandemia, de las dificultades económicas, sea el sector privado el que nos ayude y nos proponga una salida, Daniel. Francisco, es muy importante este comentario. Lo que ha sucedido en el año 2020, yo creo que hay que ponerlo hay que resaltarlo. Hemos tenido un año sumamente complejo, ya lo hemos dicho, y este año el comportamiento más o menos se va a replicar, en menor medida, pero se va a replicar. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido un desempeño muy destacable de las exportaciones no petroleras. El petróleo se cayó por ya las razones que conocemos, a pesar de que este año ha repuntado un poquito. Pero las no petroleras son las que más nos interesan por la cantidad de empleo, encadenamientos productivos, divisas que generan, etcétera. Crecieron 10% el año anterior. Este año, a pesar de que el primer mes que tenemos cifras oficiales empezó con una caída de casi 3%, nosotros prevemos que al final del año haya un crecimiento de entre el 4 y 6%, es decir, igual van a crecer. Y por el otro lado, las importaciones no petroleras, es decir, todo sacando aquello que son combustibles derivados y demás, cayeron por efectos de la recesión que vivió también el país y lo que generaron es una balanza comercial no petrolera positiva. Esto nos dice varios indicadores. Primero, que tener una balanza comercial no petrolera positiva sin duda es un indicador importante, pero no siempre es el único indicador. Esto tiene que ser analizado junto con otras variables. Y lo digo porque tuvimos el mejor año de balanza comercial desde la dolarización, pero con una recesión importante. Entonces, ojo con esos... Claro. Es buen síntoma, veces, pero la recesión pesa. Sin duda alguna. Y lo menciono porque muchas veces escucho varios análisis que se limitan solamente al tema de balanza comercial o balanza de pagos. Es un indicador macroeconómico importante, relevante, pero no es el único. Hay que analizarlo a la luz de otros indicadores también. Pero en todo caso, el desempeño de este año también nos indica que, a pesar de que habrá cierta recuperación por el lado del consumo, y en este caso que se también redunde en las importaciones no petroleras, de todas maneras tendremos una balanza muy equilibrada. El objetivo está en lo que, de alguna forma, profundizar lo que hemos venido haciendo y haciéndolo bien y que está demostrando que genera resultados, que es
tener una política mucho más agresiva de profundización de acceso de nuestras exportaciones. Esto es a través de acuerdos comerciales. Recordemos que han entrado en vigencia el acuerdo comercial con EFTA, con el Reino Unido. Tenemos la ampliación del acuerdo comercial con Chile, que está ya en la Asamblea. Estamos en la negociación con México. Estamos también, tenemos el acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que si bien no tiene preferencias en el tema arancelario en esta etapa, marca sin duda alguna un punto de expectativa importante de lo que se pueda lograr en este año más adelante. Estamos ampliando el acuerdo comercial con Guatemala justamente en estos momentos, y hay un interés de iniciar negociaciones con República Dominicana y con Panamá, que son países dentro de los cuales ha habido un espacio de agenda ahora. Pero esa es la manera de ir a buscar mercados para nuestras exportaciones, mejorarles las condiciones. Lo que quiero finalizar con esto, decir el contexto, es el país no necesita un contexto nuevo en donde veamos las divisas solamente desde un lado, evitar que salgan de divisas a través de más restricciones, inventarse cualquier herramienta que le ponga trabas al comercio en general. Lo que necesita es enfocarse muchísimo en mejorar las condiciones de acceso de nuestras exportaciones. Eso lo hemos estado haciendo bien, falta mucho camino por recorrer, pero hay un trabajo que de alguna forma se está reflejando. Y casa adentro, por supuesto, hay un esfuerzo muy denotable de las empresas, del sector productivo, de productores, de los exportadores, que no han bajado la guardia y han buscado la forma de en este año buscar eficiencia, ser más eficiente, aprovechar las oportunidades de mercado que también se han generado. La demanda en algunos productos no ha caído y los exportadores, los productores han estado ahí para responder a los cambios que se han generado en el consumo a nivel mundial, y eso es bueno, también de alguna forma mide la... Y lo que usted decía, Daniel, el tema de la balanza comercial, no solo hay que ver que ahora es positiva, sino que hemos incrementado también exportaciones de otros productos. El Ecuador está demostrando en la pandemia que es capaz de sostener y de ser campeón, por decirlo de alguna manera, en exportar determinadas cosas. Estamos encontrando un nicho de exportaciones, de ser más, que nos permita ser, qué sé yo, mayores productores en agricultura, en qué áreas más, y ojalá la balanza comercial o sea, no sea solamente que se suspendieron incluso la importación de bienes de producción. Eso puede confundir también, Daniel. Yo creo que estamos caminando hacia eso y sin duda hay lo que usted se refiere es como una diversificación de productos. Los que ya tenemos que son fuertes, los tradicionales, llamados tradicionales, y hay nuevos, pero no lo suficiente, Francisco. En eso hay todavía el análisis, la evaluación nos dice que todavía somos dependientes de algunos rubros. Hay que seguirlos promoviendo, tienen que seguir colocándose en más mercados. Por ejemplo, Camarón todavía tiene chance de ampliarse a nuevos mercados para ser campeón en mercados en donde todavía no lo es, siendo un producto de altísima calidad. El banano ya está en alrededor de 120 mercados a nivel mundial, el atún está en alrededor de 80 mercados, pero tenemos otros productos que hay que poner, que no están siendo exportados y que tienen un potencial y que hay que ver cómo los ayudamos a colocarse en nuevos mercados. Por eso también la apertura hacia destinos en donde les es más fácil llegar. Hablo sobre todo de la oferta no tradicional, bienes manufacturados, productos de la industria, en donde sus mercados no están tanto en la Unión Europea o en Asia, sino que están más bien en los Estados Unidos, en los países de Centroamérica, en los países de Sudamérica, con los cuales ya tenemos acuerdo. Entonces también hay que procurar abrir esos mercados. Por eso también la apertura con Panamá y República Dominicana como dos potenciales candidatos para aperturar también una negociación. Eso va a ayudar en la práctica para que también se diversifique la cantidad de productos que ponemos en el exterior. Acá hay y por supuesto, Francisco, casa adentro hace falta también arrimar el hombro en muchas cosas para que industrias que podrían estar colocando su producto internacionalizándose afuera, no lo pueden hacer ahora por determinadas trabas. Le pongo un ejemplo. Nosotros podríamos estar exportando carne de cerdo y carne de aves, carne de pollo, en determinados cortes a determinados mercados. No pueden hacerlo en la actualidad porque tenemos el costo de la materia prima, que es el balanceado, que se utiliza el maíz como principal insumo para el balanceado, es más caro que el precio internacional.
Y eso sucede porque casa adentro nosotros tenemos una política de precios mínimos de sustentación. ¿Qué es lo que hace esto? Al final del día encarece absolutamente toda la producción y no permite que nuestros productos se coloquen en el exterior. Lo que estamos entonces intentando trabajar en esto es una política que permita excluir del precio de sustentación a un porcentaje pequeño de la producción para generar nuevos mercados que caso contrario no se venderían. Es decir, para que no, en vez de vender 100, venda 120, esos 20 adicionales yo necesito venderlos a precio de mercado internacional, no al precio de sustentación local. Y eso es un ganar-ganar para absolutamente todos, porque igual aumenta el volumen interno de el maíz que se consume y de los productos en general que se consumen. Entonces, por ejemplo, esto solo por mencionar de políticas que son relativamente sencillas de implementarla, que debe haber un acuerdo aquí entre las autoridades y entre los actores de la producción, porque hablamos de cadenas agrícolas también, pero que pueden poner para el corto plazo más productos de nuestra oferta exportable en los mercados internacionales y ayudar así en esa tan anhelada diversificación. Esto es hacia allá necesita caminar al país en términos de la recuperación económica y de la generación la recuperación del empleo, ¿no? Claro, y en este marco, este acuerdo de facilitación de comercio, digamos, cómo va a influir? ¿Qué es lo que nos invita o nos obliga al Ecuador a tener menos trámites, a tener quizá más claro la parte tributaria? ¿En qué nomás consiste, diría Daniel, esto? Vamos a intentar explicarlo lo más sencillo posible para que nuestros oyentes nos entiendan bien, Francisco. El acuerdo de facilitación del comercio, creo que su título habla bastante bien. Lo que pretende es dar mayores facilidades al flujo comercial en su conjunto, exportaciones e importaciones. ¿Por qué? Porque, claro, cuando hablamos de una cifra de exportación y de un producto que se coloca en otro mercado, para que ese producto llegue efectivamente a otro mercado, tienen que pasar muchas cosas en la cadena. Tiene que pasar por aduanas, controles sanitarios o fitosanitarios, dependiendo del producto, en algunos casos requisitos adicionales de documentos que acompañan al comercio internacional, que son de la carga, en algunos casos de licencias, de certificación de origen, etcétera. Todo esto implica tiempo y costos, y además en muchos casos involucra un trámite que tiene que ver con el gobierno, con las instituciones del Ejecutivo, no solo en nuestro país, en el mundo. Esa parte puede ser más o menos eficiente de acuerdo al país o al desarrollo que exista en cuanto a la tecnología, la coordinación de las instituciones, el respeto a las normas internacionales, la transparencia, etcétera. Lo que el acuerdo de facilitación ha buscado desde el año 2017, cuando se firmó, es poner ciertas reglas básicas para que los países vayan también acomodándose hacia esas mejoras, hacia esas mejores prácticas que permitan una regulación mucho más fluida, mucho más eficiente de la operatividad del comercio, para que las aduanas tengan, por ejemplo, tiempos determinados de despacho, tengan mayor transparencia en la publicación de los requisitos para los diferentes operaciones que realizan, para que los certificados sanitarios y fitosanitarios que se emiten en el mundo en las autoridades también sean más transparentes, tengan un sistema transparente y claro y no sean discrecionales. Es decir, para que toda la operación en su conjunto pueda mejorar. ¿Por qué esto, Francisco? Porque los estudios de Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio y varios otros advirtieron ya desde hace mucho tiempo que una mejora en la eficiencia de la operación, de las operaciones de comercio exterior, puede reducir los costos entre el 13 y el 18%, dependiendo de la región, y que beneficia sobre todo a las MIPYMES. Y eso puede incrementar, por lo tanto, el comercio, las exportaciones, hacer más eficientes esas mercancías. Y esto es beneficioso sobre todo para los países que necesitan exportar más. Entonces, en ese sentido es que se ha desarrollado esta agenda de facilitación, en realidad desde mucho tiempo atrás, pero la OMC tiene un acuerdo específico sobre facilitación de comercio desde el año 2017 y Ecuador forma parte desde el 2019. Lamentablemente pasó mucho tiempo allí hasta que el país se dio cuenta de que necesitaba también y no satanizar los organismos internacionales, sino que ser parte también de ellos, como lo fue hace mucho tiempo, y participar y unirse a estos acuerdos. Finalmente, después de varios trámites y la ratificación de la Asamblea en el año 2019, Ecuador se adhirió al
Acuerdo de Facilitación del Comercio, y desde esa fecha hasta la actual 2021, que son 2 años ya, tenemos una evaluación de cuánto hemos avanzado en los compromisos. Y ahí, Daniel, en esto, ¿cuánto hemos avanzado en los compromisos en 2 años? Este acuerdo que se ve que es un acuerdo operativo del acuerdo macro con la OMC. Podríamos decir, el Ecuador ya ha iniciado, tiene avances, ha planteado cambios en el tema aduanero, en lo que usted nos acaba de comentar. Hemos avanzado en algo, hemos hecho casa adentro, como dice usted, ya algún trabajo, Daniel. Las buenas noticias, Francisco, se tienen que también replicar, sobre todo en un momento tan complejo que vive el país. Y lo digo porque aquí ha habido avances importantes que el país ha hecho en los últimos años para mejorar esa facilitación en su conjunto y tener un avance. Hoy por hoy el avance, digamos, el resumen, el resultado final es que tenemos cumplidos el 75% de nuestros compromisos de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Facilitación de Comercio, lo que nos pone en un promedio por encima de la región en general. Todavía tenemos un poquito de brecha, por ejemplo, con lo que han avanzado Colombia, con lo que han avanzado otros países como Costa Rica, pero estamos más adelante que otros países también en la región, como por ejemplo Argentina, como Guatemala, como Honduras, incluso en algunos países como el caso de Sudamérica, ¿no? En donde estamos más adelante en algunos aspectos. Y eso hay que destacarlo y es bueno. ¿En qué se ha mejorado y qué hace falta todavía? Se ha mejorado en los temas de transparencia, en los temas de mejoras en los tiempos de despacho de las mercancías. Ha bajado muchísimo el tiempo de despacho, sobre todo en importaciones, porque en exportaciones son menos requisitos para los envíos. Se ha mejorado en la digitalización de los trámites, es decir, hay más instituciones que están formando parte de la ventanilla única de comercio exterior y más trámites que están siendo operativos en línea, es decir, que usted no necesita el papel físico para poder hacer ese trámite para exportación o para importación. Y eso ha permitido que reduzcan los costos, reduzcan los tiempos y de alguna forma eso se refleje también en este resultado. Pero todavía tenemos desafíos pendientes. En cuanto, por ejemplo, en la misma ventanilla única, todavía nos hace falta que suban a la ventanilla única algunas instituciones del sector público que no están todavía 100% integradas a la ventanilla única. Por ejemplo, hay ciertos trámites de la Agencia Nacional de Tránsito que se requiere para la importación de vehículos o de temas de transporte, buses, camiones, etcétera. Esos requisitos todavía necesitan ser incorporados a la ventanilla única para que dejen de ser manuales. Tenemos también que implementar y mejorar el tema de perfil de riesgo. La aduana está trabajando en esto en la cooperación con las aduanas de Estados Unidos, el CBP de Estados Unidos, para tener una mejora en su sistema de perfilador de riesgos, que es fundamental para que a su vez aduana pueda ser mucho más eficiente en los controles que realiza y en donde apunta los cartuchos para hacer esos controles. Pero se ha reducido mucho el número de contenedores que se estaban aperturando, carga que se estaba aperturando y revisando. Eso no es eficiente. Lo que tiene que haber es inteligencia detrás de esto para saber a quién se le revisa el contenedor, los documentos, etcétera, de acuerdo a la información que pueda aportar. Claro, que no vaya a ser que van a revisar unos para justamente no mirar otros, ¿no? O sea, que no sea un poco la decisión individual, sino un modelo, un sistema, el que ayuda a controlar, pero con toda la tecnología que hay ahora, Daniel, ¿es posible entonces mejorar? ¿Faltan otras instituciones que se integren a esto y buscar esta tecnificación que nos garantice incluso la discrecionalidad, que no se apodere de esto, Daniel? Esa es la palabra clave que estaba justo pensando, Francisco, es evitar la discrecionalidad, reducir al máximo la discrecionalidad. Y en eso hemos trabajado, ha mejorado mucho, insisto, definitivamente estamos con un buen indicador allí. A tal punto es los buenos resultados que la cooperación internacional, Francisco, nos ha golpeado las puertas de Ecuador para decir, ustedes han estado haciendo bien el trabajo en facilitación del comercio, nos interesa apoyarles, en qué podemos ayudarles. Y desde esa ayuda que hemos tenido, también en conjunto con el sector privado,
hemos logrado tener cooperación internacional que se va a aplicar ahora en adelante desde este año para mejorar algunos otros procesos justamente de los temas que están pendientes. Por ejemplo, en subir las instituciones que faltan en la ventanilla única, en poder digitalizar los pagos de instituciones, por ejemplo, para que usted pague un certificado sanitario o un certificado de origen. Todavía allí hace falta incorporar la denominada pasarela de pago, es decir, para que usted pueda hacer este pago en línea, como se paga ya los impuestos o como se pagan muchas transacciones en comercio electrónico. Hay algunas instituciones públicas que ya permiten eso, otras que todavía se está trabajando. Eso es parte del trabajo y del desafío a cumplir, y en donde, insisto, también vamos a tener algo de cooperación. Acá quiero hacer un énfasis importante en algo, Francisco, y es que para poder llevar esto a cabo se necesita coordinación, no solo entre el sector público, entre las mismas instituciones del sector público, aduana juega un rol fundamental, sino también con los actores del sector privado. Y es por eso que se estableció un Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual lo lidero yo circunstancialmente como viceministro de Comercio Exterior, pero está conformado además por las instituciones públicas de aduana, agrocalidad, están varias entidades, y del sector privado también hay varios representantes, a los que tienen voz en este consejo también, porque es importante tener esa coordinación y sobre todo recibir ese feedback, de saber qué es lo que está operando bien y en dónde se necesita poner mayor énfasis para poder cerrar esas brechas. Y ese consejo ha trabajado alrededor de 20 sesiones en el último año, de las cuales varias han sido en directorio, otras han sido sesiones de trabajo, para poder afinar un poco la hoja de ruta de trabajo que se viene realizando. Y en los próximos días, Francisco, tendremos también un evento en el que primero quedaremos a conocer qué está detrás de ese 75% de cumplimiento que, como he mencionado, tenemos hasta la fecha, dónde están los avances, los mayores logros tenidos, y también dónde están los desafíos que tenemos por delante, y dónde va a entrar la cooperación. Eso vamos a tenerlo luego de las elecciones, ahora ya que pase este domingo, y vamos a tener también esto que va a ser un informe, después lo pondremos en conocimiento de toda la ciudadanía para que también sepa los avances que han existido y en dónde se va a apretar el acelerador en el siguiente año de gestión del Comité de Comercio Exterior. Todo esto es positivo porque finalmente trasciende gobierno, trasciende una sola administración. Esto en el país el país se beneficia de esto, reduciendo el número de trámites, reduciendo el tiempo de despacho de las cargas de mercancía de exportación e importación, permitiendo que los pagos sean electrónicos de importación o de exportación, reduciendo la discrecionalidad de importación o exportación. El país se beneficia, los actores productivos se benefician, y sobre todo las pymes. Entonces esto es política de Estado. Dice Cli, y como usted nos ha dicho, y como se llama el acuerdo, la facilitación y la eliminación de trabas siempre van a ayudar y van más bien a promover esto, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por acercarnos a este acuerdo y a su evaluación. Entonces estamos pendientes a ver cómo se concreta la evaluación con el informe, Daniel. Seguro que sí, le daremos a conocer también a los medios de comunicación. Siempre es importante para que nos ayuden un poco a difundir esto que, como digo, es parte de la política de Estado que se intenta construir, que yo creo ya se ha construido. Esto va a seguir, esta agenda va a seguir independientemente de quien gane las elecciones. Eso es algo positivo que trasciende, que es bueno resaltarlo, y ese trabajo es patrimonio de todos los ecuatorianos para que ya quede establecido. Eso sí, hay que cuidarlo para que evidentemente no se retroceda en lo avanzado. Yo quiero agradecer al economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Un cordial saludo. Gracias también, Francisco. Gracias. Ha estado con nosotros el economista Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior, y las facilitaciones en el marco de la OMC, la facilitación del comercio exterior. Enseguida volvemos con el análisis político. Estarán con nosotros el doctor Rafael Hugo y el doctor Raúl Andrade. Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario.
¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo